Con Jorge nos conocemos el otro día cuando nos proponen este trabajo. Nos conocemos hace más de 20 años. Así que parece muchísimos, pero en realidad, como nosotros estudiamos, trabajamos mucho y fundamentalmente nos divertimos, la verdad que pasaron rápido. Entonces, las ideas, además me acordaba como consigna, cuando empezamos a trabajar, que un día viene y me dice, mirá, si no nos divertimos con esto que hacemos todos los días, ¿con qué nos vamos a divertir? Y la verdad que ha sido la propuesta de todos estos años. Nos abocamos a esto y la idea era que esta entrevista fuera así, digamos, plantearles esto como algo divertido. Yo lo que pensaba era empezar con, si nos contabas un poco cómo fue tu vida universitaria, y, digamos, cuando estabas estudiando, un poco la formación tuya, cuando empezaste con Rolly, y bueno, alguna anécdota de esto, lo que te parezca de esto, ¿no? Agarré el micrófono. Bueno, en realidad yo entré en la facultad en el 63 y la verdad que rastreados los años esos, la primera cosa, los años 60 eran unos años maravillosos. Esto es un clásico, ¿no? El primer ablandamiento de la Guerra Fría, es la modernidad en todo el mundo, digamos, tanto en el mundo socialista como en el mundo occidental, ¿no? Kennedy, Khrushchev, hay buenos tiempos. Esos son buenos tiempos para la Argentina. La Argentina crecía al 4% anual. A nosotros nos parecía terrible esa situación, ¿no? En estos días se celebra el aniversario de la caída de Ilía. La Argentina crecía al 4,5% y nosotros decíamos que era un desastre, ¿no? Que es una situación notable. La universidad era una fiesta maravillosa. Era difícil, y Buenos Aires era genial, ¿no? Era la Buenos Aires del Ditela y de todas las demás cosas. Y para mí fue un salto a la modernidad. Yo venía de la formación más tonta que se le pudo haber pasado a nadie. Yo venía del liceo militar, por lo cual nunca había visto una chica, no sabía lo que era la modernidad, no entendía nada, era muy estudioso. Entonces el descubrimiento del mundo fue fantástico, pero además un descubrimiento en todos los sentidos, ¿no? En el sentido que lo que uno descubre es el placer por el conocimiento. Yo me acuerdo que entro a la facultad y me hago amigo de un tipo que viajaba en tren conmigo, que yo lo había visto antes en una fiestita de adolescentes, y qué sé yo. Y el tipo era más grande que yo y tenía una gran biblioteca. Una gran biblioteca, es decir, había leído Hermann Hesse, había leído Borges, había leído millones de cosas. Que yo, agarrar y vaciarle la biblioteca en un año. Yo había leído Las Memorias del Mariscal Rommel, que era mi libro de cabecera hasta ¿no? Entonces, vaciarle la biblioteca entera y entender de lo que se trataba. Inclusive, en esos años empecé a leer teología, porque encima este tipo había sido seminarista, con lo cual tenía una biblioteca de teología. Bueno, empecé a leer teología y era un mundo muy raro. Por ejemplo, yo iba, para que ustedes se den cuenta de lo que era ese mundo, cursábamos en Independencia y íbamos a misa a las 7 de la mañana antes de llegar a las 8 al taller, ¿no? Con los curas pasionistas, que son los modernos de la Santa Cruz, ¿no? De la iglesia de Santa Cruz, que después se va a hacer tan famosa porque ahí es donde van a desaparecer las primeras madres, ¿no? Y todo era interesantísimo. Yo creo que lo interesante de los años 60 es que lo que hay tiene siempre gran calidad, ¿no? Algún tipo dice, bueno, si uno era marxista en los 60, seguramente había leído Marx. Si uno era cristiano en los 60, seguramente tenía una formación teológica de cierto nivel. En los 70 ya no hay tiempo para eso. La acción se va a hacer más fuerte sobre todos nosotros y ya no vamos a tener tiempo de completar la formación. La formación de la Universidad de los 60 era una universidad muy erudita. No tenemos más esa erudición, o por lo menos si la tenemos de otra manera. Pero son unos años fantásticos. Inclusive ahí me hago amigo de Rolly, que era un clásico niñito judío del Buenos Aires y que era un tipo que yo nunca había visto uno,
digamos, y que era un tipo fantástico, qué sé yo, y que nos hicimos súper amigos y que desde segundo año hasta hoy, en realidad, es el único socio que he tenido en la vida, más allá de socios circunstanciales, ¿no? O sea que, a todos nos pasaba lo mismo. Rolly, por ejemplo, que era Rolly era un niñito de Buenos Aires y que escuchaba Wagner, iba al Colón. Yo vivía con la pelota de fútbol en la cabeza. Y me acuerdo que un día decidimos ir a Perú y de vuelta del viaje a Perú, Rolly arrancó todos los papeles de las paredes, las pintó de blanco y se compró una colección de discos de Gardel. Era la nacionalización de un niñito de Buenos Aires que había ido a América Latina y había visto todo lo demás. Y bueno, y todo eso era fantástico porque vos veías que gente de los más diversos lados iba construyendo un escenario común. Sí, cuando empiezan a laburar, ¿no? en el ejercicio de la profesión, ¿empiezan a laburar como estudio independiente o empiezan a trabajar en algún estudio? Todo el tema de tus maestros y toda la influencia, ¿no? En realidad, nosotros somos parte de la tradición arquitectónica de Antonini Johnson Brown. Acá en Buenos Aires hay, en realidad, yo creo que hay 6 tradiciones arquitectónicas, supongamos. La de Testa es una, que tiene por la naturaleza tiene muy pocos seguidores. La de Solsona es una segunda tradición. La de los Hervín, Baudisson, el Star Varas es otra tradición más. Hay una tradición más atípica ligada a lo que llamaríamos los porteños, tipo Rolo Sorondo, Net, digamos, tipos que trabajan más con o Pupo, que trabajan más con la materia prima. Si fueran un restaurante, serían un restaurante de chupines, digamos, ¿no? Harían, ¿viste esos restaurantes que han aparecido ahora que dicen cocina urbana de Buenos Aires, cocina popular urbana, ¿no? Y quizás, y hay alguna otra tradición más, probablemente la de Antonini Johnson Brown, que es muy pragmática, que es una tradición. Alguna vez escribimos en Suma, hace muchos años, un artículo explicándolos y decíamos Antonini Johnson Brown y los empujadores de lápiz, que eran unos tipos que se definían como empujadores de lápiz, en el sentido de que eran resolvedores de cosas. Si uno entiende estas cosas, va a ver que todas estas cosas son las que forman la Escuela de Buenos Aires. La Escuela de Buenos Aires no es homogénea. Son distintas cosas y se van influenciando y mezclando entre sí. Lo que diría que todas tienen en común es la visión de la tragedia de Amancio Williams. En el sentido que todas esas corrientes que estoy diciendo, todas vivieron como propio el fracaso de Williams de hacer obra. Entonces, en los 60 lo que unía a todos estos tipos era la noción de que a nosotros no nos va a pasar lo que a Williams. Nosotros vamos a hacer cosas. Y esa noción de hacer encajaba muy bien dentro de la lógica del desarrollismo, que era como una posición, hay que construir el país, y también va a encajar bien con el voluntarismo revolucionario de los 70, que también dice que hay que hacer las cosas. Entonces, en realidad, nosotros hemos sido formados por ellos. Somos, en todo caso, sus hijos naturales, digamos, porque en realidad somos muy diferentes, pero sí, aprendimos con ellos. Uno aprende con alguien en ese punto. Pero a mí me parece, ¿no? Que, bueno, ahora que los nombrás, que igual tiene una diferencia muy grande, que es la de plantear un sustento teórico de todas las obras. Entonces ustedes, o sea, y con el trabajo que hacemos en la facultad, etcétera, que hay no sé, armó un sistema de ideas que es, en eso sí los veo diferentes, o sea, como... Bueno, pero eso es por obligación. A ver, la Escuela de Buenos Aires tiene una cosa, que es que en general ha exagerado siempre el pragmatismo. Es decir, la Escuela de Buenos Aires resuelve. No es una escuela de desarrollo teórico. Un arquitecto argentino, un arquitecto de Buenos Aires en particular, no podría escribir en el libro de Ábalos y Herrero La Buena Vida. No hay nadie acá. Por empezar, no hay nadie que sepa quién es Heidegger, o más o menos, digamos. Se supone que Heidegger es un marcador de punta alemán que avanza por los laterales. Digamos, no hay una noción clara de estas cosas. Nuestra formación es pragmática, ¿no? Para ir más atrás podríamos decir que la formación de un niño europeo es una formación enciclopédica y la formación de un niño
la formación de un niño argentino está puesta en el campo de deporte, ¿no? Salvo el Buenos Aires, que tiene una biblioteca formal y todo lo demás, el resto de los colegios no tiene biblioteca, o la biblioteca no existe. Es más, si tomamos hasta, no sé, la Facultad de Arquitectura nuestra, la biblioteca está en algún lugar del edificio, no está en el centro de la composición, ni es un lugar importante. Esto quiere decir que nuestra formación no es, en ese sentido, clara. Ahora, cuando llegan los años 70, lo que sucede de toda esa situación es que hay que empezar a actuar. Y para empezar a actuar hace falta una formación teórica básica. Entonces uno se pone a estudiar cosas a la fuerza. Yo me acuerdo que yo empecé a tener taller en el año 72, 71. Tenía 25 años. O sea que a los 25 años llegué a jefe de cátedra. Esto quiere decir que en las guerras, en las revoluciones, se llega a generar rápido. En circunstancias normales, nadie llega a jefe de cátedra a los 26 años. Pero tenía que construir algo. Era el tipo más experimentado de todo ese grupo que estaba ahí adentro. Entonces, había que construir una teoría sobre que no podía ir. Y además, los maestros que a uno le habían enseñado no tenían ninguna teoría. Sabían hacer las cosas, pero no tenían teoría. Entonces, la construcción de la teoría es un larguísimo esfuerzo. Es un larguísimo esfuerzo que lleva a los años 70 y los años 80 para ir construyendo un marco teórico acorde con lo que se supone que son los deseos nuestros. Pero cuando nosotros hablamos de la teoría la hemos construido. Es más, yo creo que no existen muchas cosas. Yo siempre creo que nosotros tuvimos que construir una teoría urbana para hacer Puerto Madero, porque no había una teoría urbana sobre Buenos Aires. Había estudios urbanísticos, que no es lo mismo que una teoría urbana. Teoría urbana es, bueno, ¿dónde vamos a accionar? Accionemos en Puerto Madero. Pero fue una invención que tuvimos que hacer de la noche a la mañana porque habíamos asumido el gobierno de la ciudad. Ahora, construir una teoría es un tema que es lo que en realidad hemos hecho básicamente por necesidad ante la lógica de que lo que hacíamos si no tenía sustento. Hay un chiste, bueno, yo siempre le digo a Freddy Garay, que mi amigo y que soy medio nuestro socio con el que trabajamos mucho, por lo menos en los temas urbanos, le digo, vos sos el más grande urbanista del peronismo, porque además sos el único. No es que hay dos. Entonces, no hay cuadros formados acá. Hay gente que sabe hacer arquitectura, pero otra cosa es gente con desarrollo teórico, que es otra cosa. En Argentina no la hay. En otros países de América Latina sí lo hay, acá no. Exacto. ¿Y tenés así como algunos parámetros de esto, digamos, del sistema de ideas, o sea, algún enunciado o punteo, ¿no? Bueno, el sistema de ideas sale del problema de la nación. A ver, nadie construye una teoría sobre la nada. Sería un hecho diletante. Lo real es que, por ejemplo, la arquitectura argentina requiere ser pensada de una cierta manera. Las ciudades en Argentina requieren ser pensadas de una cierta manera. Por ejemplo, y estos son los dos temas que uno discute habitualmente. Las ciudades argentinas, por ejemplo, son sorprendentemente buenas. Yo creo que son las mejores de América Latina. Y uno dice, bueno, Buenos Aires es la mejor ciudad de América Latina. Yo creo que es así. Y es una ciudad de las pocas ciudades interesantes que hay en el mundo. Ajá, bien, pero ¿por qué? Bueno, por ejemplo, Buenos Aires está basada, todo su talento está basado en que esta noche estamos en realidad reunidos en el centro de la ciudad. En cualquier otra ciudad de América Latina, la Sociedad Central de Arquitectos no estaría en el centro de la ciudad, estaría en un ángulo perdido de un suburbio elegante. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. El hecho básico, entonces, si yo analizo la ciudad de Buenos Aires, es que lo fantástico que tiene Buenos Aires es su centro. El centro de Buenos Aires es su pieza original y absoluta. La acción sobre el centro de Buenos Aires es básica para mantener la calidad de la ciudad. De ahí sale el proyecto de Puerto Madero, que es la confirmación del centro y la ampliación del centro. Ahora, esto es una reflexión teórica que uno tiene que construir, porque cuando nosotros entramos al gobierno de la ciudad, lo habitual es que la gente dijera que era muy bueno descentralizar. La generación del 60 pensó, por ejemplo, en poner
la municipalidad en Caballito, porque Caballito era el baricentro geográfico de la ciudad. Decisión más ridícula, no se le puede haber ocurrido a nadie. Es como poner una estación de servicio en el medio del océano Atlántico, porque seguro que por ahí cruzan los barcos que van para todos lados. Ahora, ¿qué significaba? Significaba que lo que había no era una reflexión real sobre Buenos Aires. Lo que había era una reflexión general que es que la descentralización era un hecho favorable y que a partir de eso podía suceder una cantidad de cosas. Pensar la ciudad de Buenos Aires es todo un tema especial del problema urbano. Y si no pensamos en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué enseñamos? Si no pensamos en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué arquitectura hacemos? ¿Cómo hacemos arquitectura? Todos sabemos que producir arquitectura en nuestras ciudades y en nuestro medio tiene una cantidad de particularidades. La arquitectura es obviamente un hecho universal, pero no es lo mismo producir arquitecturas en ciertos lugares y en otras situaciones. De esa losa de la que hablábamos hace un rato, que es la losa plegada del cine de la Universidad de Lanús, es una discusión, tiene que ver con una discusión muy interesante, que es que en el 2003... No, le estoy diciendo que la pase, porque así... en el 2003, perdón, en el 2002, en el año de la crisis, yo recibí una invitación para... Esa diapositiva está informada. Recibí una invitación para ir a hacer unas clases a París, a la Universidad de la Ville. Cuando yo llego a París, me encuentro con que éramos infinitamente, como decía Olmedo, éramos tan pobres, no había nada, digamos, no había ni dinero ni ninguna cosa. Era el año del dólar estaba a 4 pesos, era toda una situación de debacle. Uno hacía ciertas cosas. Voy al Pompidou y me encuentro que el Pompidou había abierto una sección de arquitectura. La sección de arquitectura arrancaba con todas las obras clásicas del siglo XX y terminaba con 2 edificios. Uno era Ronchamps, obvio, digamos, y el otro era un edificio de departamentos de un señor que se llamaba Edouard Albert, hasta ahí conocido por su mamá, digamos. Resulta que la casa donde yo vivía, el arquitecto que me alojaba, que es argentino, tenía una relación y me explica quién es Edouard Albert y por qué estaba ahí adentro. Edouard Albert produce unos edificios en los cuales desmaterializa la estructura. Es decir, toma la estructura y la transforma en un sistema de miles de puntos. Y aplica un sistema que podríamos explicarlo de la siguiente manera. Es la noción de que una pieza se sostiene así, que una hoja de papel en realidad tiene valor por la rigidez y por la cantidad de puntos donde yo lo puedo sostener. Cuanto más puntos yo le pongo, en realidad la estructura desaparece. Esta sala tiene 2 columnas. Si tuviera un festival de columnas, en realidad desaparecería la estructura. Albert trabaja sobre eso y trabaja sobre toda la lógica estructural. A la vuelta de ese viaje hicimos un seminario con Alberto Feinstein, que es nuestro ingeniero de cabecera, para volver a discutir el modo con que se enseña arquitectura y de qué manera en realidad nosotros trabajamos las obras. Cómo las trabajamos adentro del estudio y cómo las trabajamos en realidad en el taller. La conclusión de todo ese seminario es, por ejemplo, que este año hemos tomado lo que llamamos noción de multiplicidad para trabajar en el taller. Ahora, siempre hay un proceso que es el siguiente. Hay una cultura universal, uno se mete en la cultura universal casi como un ladrón, toma un punto que le parece interesantísimo, lo mete, lo trae, lo discute dentro de la realidad y a partir de eso produce. Esa obra es una discusión sobre el pliegue. Esa estructura es una discusión sobre el pliegue y el sentido del pliegue está en plantear una cosa que no tiene ni columnas ni vigas, sino que es un pliegue sostenido por 4 columnas. No, quería... Pásala. Ahí, exacto. Ahí llegamos. No, y esto, digamos, yo lo que quería era como retomar un poco lo que ayer hablábamos del artículo que habías escrito hace mucho tiempo en Clarín, porque me interesaba el tema de la búsqueda, o sea, que en definitiva lo que ordena
o le da coherencia, digamos, a toda la producción, ¿no? Era este tema de la búsqueda de la mujer amada, de la perfección, de aquella búsqueda que finalmente siempre está permanente en las obras o en la producción arquitectónica, ¿no? Que no solo en las obras, sino también en los proyectos. Eso. Bueno, esa es una discusión que charlábamos ayer y que tiene que ver con lo siguiente. A ver, así como decimos, bueno, ¿cuántas corrientes arquitectónicas hay en la Escuela de Buenos Aires? También hay dos situaciones en el modo de producción de arquitectura. Digamos, hay arquitectos que trabajan sobre la base de la variación constante. Y hay arquitectos que trabajan sobre la base de las invariantes, digamos, sobre las constancias de la obra. Yo creo que esto tiene que ver con dos modos de personalidad, obviamente, y ninguno es mejor que otro. ¿No? Pero está claro que hay dos situaciones totalmente contradictorias como proceso de creación de una obra. Hace muchos años, en Clarín, en el 92, 93, cuando tomó el formato nuevo, el suplemento, se le hizo una pregunta a Ana de Brea, que estaba en ese momento, hizo una pregunta a algunos arquitectos sobre cuál era su obra paradigmática, digamos, y cuál era la obra que había marcado el desarrollo de la obra de todo el mundo. Fue interesante porque nosotros fuimos de los pocos que contestamos. En general, nadie contestó eso. En parte porque es muy difícil definir cuál es la obra paradigmática, ¿no? Es eso que dice Claudia, es como si uno dijera, bueno, ¿cuál es la mujer amada? O sea, bueno, hay muchas. ¿Cuál es la mujer más bella del mundo? Y qué sé yo, uno podría ser un Frankenstein, juntando pedazos de mujer de acá con mujer de allá y armar una historia posible. Y de hecho, sobre la tradición arquitectónica también suele haber una cierta cosa. El tema es que cuando Ana hace ese planteo, yo me acuerdo que con Rolly estuvimos como 15 días en el estudio preguntando sobre qué íbamos a hablar. Estuvimos 15 días discutiendo de qué vamos a hablar. No, la Maison-Omat, qué sé yo, que la Maison-Omat tiene mucho que ver con esa hostería de Santa Cruz que anda por ahí. Yo, bueno, qué obra, largas discusiones, qué sé yo, hasta que de golpe nos miramos y dijimos, esa era una casa de un arquitecto inglés que se llamaba Colin St. John Wilson. Se llama, porque no murió. Tipo muy viejo. La casa Comfort, una casa en Oxford. La casa Comfort, yo nunca la vi. En realidad, yo vi una foto de un ángulo de la casa Comfort publicado en Quaderns en el año 68, cuando yo me recibí. Vino Antonio Antonini y me dice, mira qué bueno. Entonces, la verdad, fantástico. Qué maravilla el ángulo de la casa Comfort. Un par de años después aparece la casa Comfort publicada en un libro de Michael Webb y está la casa Comfort ahí. El tema es que cuando entramos a ver esa situación, empezamos a ver que en realidad esto, estamos hablando del 68 al 92, o sea que eran como 26 años, cosas así, o 24 años, nosotros solo habíamos trabajado como tema el ángulo de la casa Comfort. ¿Sí? Todas las obras que nosotros habíamos hablado eran solamente variables sobre ese ángulo de la obra de este tipo. Ahora, si uno se plantea que durante 25 años va a ser solamente una variable sobre la casa Comfort, es un idiota. Como tipo que dice, yo voy a bailar el tango solamente en una baldosa de 26 por 26. Es una taradez absoluta. Ahora, si uno descubre que durante 26 años ha estado obsesionado con el ángulo de una casa, ahí hay otro juego. Es decir, quiere decir que uno ha cargado en una cierta imagen que ha recibido en un momento clave de su historia, que es cuando se recibe, uno ha cargado en esa imagen todos los valores que uno quiere encontrar en la arquitectura. Y entonces ahí empieza a sostener ese tema que es absolutamente marishalliano, que es la búsqueda de la mujer amada, digamos, la búsqueda de la mujer celeste, que hay una sola posibilidad y solo puedo encontrar eso como tema en la arquitectura.
El artículo que escribimos esa vez se llamaba Imposibilidades y Obsesiones. ¿Sí? Imposibilidad de hacer otra cosa que buscar la casa confort y obsesiones por encontrarla, ¿no? Si la proporción, la casa confort tiene un techo a 10 metros de altura apoyado en una columna redondita finita. Digamos. Hasta ahí, que esto está hecho hace 2 años, está a la triple altura de la casa confort. Cualquiera que haya sido alumno del taller sabe que en el taller cuando un tipo pone un techo se le dice a menos de 10 metros no, suban los techos. ¿No? Los espacios son altos. El cuento de lo que me pasa con la casa confort después es fantástico, que damos una conferencia, a todo el mundo le parece interesante lo que nosotros decimos, la obsesión con este tipo, con este inglés, que además es un arquitecto muy importante en Inglaterra, muy respetado, y damos esa misma conferencia en 3 lados. La damos en Madrid, todo el mundo dice, pues tío, qué interesante, lo tuyo es un cuento de Borges. Este asunto de que una obsesión que te persigue, y que es la maravilla, qué sé yo, eso es de Borges. Vamos a Colombia.